tal? Muy buenas tardes. Es martes 19 de mayo. Como siempre, un gusto de parte de todo el equipo de Noticiero Hechos llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos este momento y este espacio para saludar a quienes nos acompañan no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que también en Canal 11 Tu TV y por supuesto para quienes ya están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Raúl, como siempre, un gusto acompañarte. Buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes a los amigos televidentes que están en sintonía en Noticiero Hechos. Así es, tenemos 2 horas de información, noticias nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. A continuación, un adelanto. Intestinomicina además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta. En esta emisión le contamos en qué consiste la Ley para la Atención Integral de Salud y reanudación de labores que aprobó la Asamblea Legislativa por la pandemia del COVID-19. El presidente Nayib Bukele ya advirtió que la ley aprobada por los diputados será vetada y en las próximas horas presentará una nueva propuesta de emergencia que incluirá una cuarentena estricta y la reapertura gradual de la economía. Médicos advierten de un repunte de casos de COVID-19 si no se realiza de forma adecuada el reinicio de las actividades productivas. Aseguran que aún no se ha llegado al máximo del pico de contagios. Sigue en aumento la cifra de coronavirus en el país. En las últimas horas se detectaron 85 nuevos casos locales, elevando la cifra a 1.894 contagios. 82 de los pacientes están en estado grave o crítico. En el ámbito internacional, investigadores chinos aseguran haber descubierto el tratamiento capaz de detener la pandemia del COVID-19. Intestinomicina además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. La periodista Marcela Rivera nos cuenta cómo más instituciones se están adaptando a la modalidad virtual para impartir clases. También observamos a nuestro compañero en pantalla, el periodista Luis López, quien se encuentra en Ayutuxtepeque, y es que él ha conversado con algunos alcaldes referente a la emergencia que vive el país, y es que recordemos que las comisiones municipales de protección civil también declararon emergencia y he conversado con ellos qué medidas van a tomar en los próximos días. El periodista Julio Guevara está en la zona occidental del país y desde ahí nos tiene la opinión de varios jefes edilicios, quienes han dado a conocer su punto de vista también respecto al futuro de las medidas para prevenir casos de coronavirus. Y también Nelson Quinteros desde San Salvador, él ha conversado con transportistas debido a la paralización del transporte y qué podría pasar en los próximos días si tanto el gobierno como diputados no llegan a un acuerdo en el tema del COVID-19 y también económico. Pero vamos a iniciar esta entrega informativa informándole que los diputados aprobaron una ley para que el gobierno combata el coronavirus y al mismo tiempo permita la reapertura económica en El Salvador. A continuación, le presentamos todos los detalles. Al órgano ejecutivo. ¿Quién es que ahí se está llevando la pandemia? ¿Quién es el competente por constitución? Es el órgano ejecutivo. Entonces, nosotros empezamos a encontrar y a desglosar una serie de temas que, por ejemplo, otro dice de que el artículo 26 será oficiosa la información de los nexos epidemiológicos, los casos de contagio. Es decir, no se está guardando lo que dice en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, el artículo 24, que los expedientes médicos serán confidenciales. Quiere decir que aquí la ley permite que se pueda exhibir a una persona que sea sujeta de contagio y que además corra peligro porque eventualmente alguien la va a querer sacar de su casa o sacar de la colonia o hacer algo como ha sucedido en otros países. Hay una serie de temas y que por el tiempo no los digo que rayan en la inconstitucionalidad tanto en su forma como en su fondo. A partir de eso entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué la ley? ¿Por qué le prohíben al ministro emitir normativa, de toda clase normativa, dice?
No podrá emitir reglamentos, no podrá emitir instructivos, no podrá emitir acuerdos. El único que lo va a poder controlar es ese comité. Es decir, el único que va a llevar la pandemia de ahora en adelante, dice la ley, es el comité. Entonces nosotros, pues vamos a tratar de encontrar las inconstitucionalidades, pero también vamos a tratar de encontrar los intereses que puedan haber frente a una pandemia, los intereses que puedan haber al cierre de prácticamente o la anulación del ministro. Y además le dice a la Asamblea que si trata de cerrar una empresa, que si emite un reglamento, lo va a poder destituir al ministro. Bien, por otra parte, tenemos la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay que dejar sumamente claro que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento y la Sala es el máximo intérprete de la Constitución y por tanto ni se discute el hecho de que hay que cumplirlas y hay que subsanar lo que diga la Sala. Pero también nos ha extrañado ciertos temas. Nosotros desde que se inició la pandemia, bueno, desde antes, pero cuando se inicia la pandemia hemos recibido múltiples ataques que puedan ser normales o no, entre ellos demandas, comunicados, nos han denunciado internacionalmente con elementos que no son ciertos, han contratado de alguna manera organismos que proponen defender los derechos humanos, pero bueno, eso un poco nos hemos acostumbrado por el que no se tiene el tiempo de estar viendo eso cuando se está sumergido en tratar de que la gente no se contagie. Pero casualmente esta demanda o esta resolución se origina, yo le llamo, armaron el expediente de ciertos supuestos o ciertos rumores donde en la madrugada, sin conocer lo que íbamos a sacar, empiezan a emitirse comunicados. Empiezan a emitirse comunicados con elementos falsos. Y entonces vienen ellos, los que emiten los comunicados, y había una coordinación en esos comunicados, empiezan a decir de que el presidente de la República quería invadir competencias de la Asamblea Legislativa a través del Consejo de Ministros. No tenían idea de que ni siquiera tenían idea de lo que se iba a hacer, que iba a ser un decreto emitido por el presidente de la República. Pero además de eso, uno de los comunicados se atrevió a decir, uno de los comunicados que debía de ser serio por una institución, que estábamos suspendiendo derechos constitucionales. A partir de que se equivocan en lo que dijeron, en los hechos falsos, se tardan en presentar las demandas. Se presentan y hay una resolución inmediata. Eso se llama pronta y cumplida justicia. Así debería de ser los plazos de todas las demandas. Pero bueno, hay una pronta y cumplida justicia. Entonces, ¿qué dice la Sala de lo Constitucional? La Sala de lo Constitucional no ha declarado, y esto es muy importante, no ha declarado inconstitucional la norma. Nosotros vamos a presentar y vamos a evaluar también una salida normal del proceso, decirle a la Sala, mire, esto se va a derogar porque vamos a subsanar lo que usted menciona, la admisión, y por tanto ya no tiene objeto el proceso, ya no tiene objeto que siga. Hay lo que diría un inútil dispendio de la actividad jurisdiccional si usted sigue conociendo, ahí tiene mucho trabajo, no lo haga. Pero quiero en unos minutos solo hablar de la medida cautelar y en qué está fundamentada la medida cautelar. Viene la Sala en 3 párrafos, el demandante lo que le dice, hace una serie de propuestas, pero una de las propuestas que hace es una figura que se le llama el paralelismo de las formas. ¿Qué significa eso? El artículo 142 de la Constitución señala que las normas se deshacen como se hacen. Así dice, las leyes, como se reforman, como se decreta su interpretación auténtica, así se derogan también. Y el planteamiento del abogado le dice a la Sala, mire, el Ejecutivo, eso es muy importante que lo entendamos, para efectos de entender por qué dieron la medida, o tratar de entender por qué dieron la medida.
El Ejecutivo lo que está haciendo es derogando tácitamente, dice, el decreto de emergencia y por tanto lo intenta prorrogar. ¿Por qué? Porque el decreto de emergencia estaba vigente según el demandante. Y a esto voy. A partir de que el demandante le señala eso a la sala, empieza a hacer consideraciones. Yo solo quiero ver 3 consideraciones que hace la sala. La sala reconoce que estamos en un grave problema como país y como el mundo. La sala reconoce que estamos en una grave crisis y dice la página 5 de la inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad 6320, dice: debido a la crisis sanitaria mundial, dice la sala, por la COVID y la afectación que ha producido en nuestro país, la sala reconoce la crisis, debido a la crisis mundial y lo que ha producido en nuestro país, que a la fecha hay más de 1.330 casos. El secretario jurídico aclaró que hay más de 1.480 casi casos confirmados. Después dice la sala, en otra parte, dice, haciendo el análisis, el por qué reciben las demandas, oigan lo que dice la sala: se admitirá que en adelante y mientras se mantenga la... Bien, es una conferencia de prensa que está en desarrollo por parte de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Javier Castro está hablando en este momento, haciendo referencia a los recursos que ha admitido la Sala de lo Constitucional en contra del decreto número 18 de emergencia que fue avalado el fin de semana por el gobierno, que ha anunciado el Ejecutivo durante esta conferencia de prensa. Lo más destacable y relevante es que el gobierno ha dicho de que se ha creado un nuevo decreto, se derogó el número 18 y se aprobó el número 19 decreto de emergencia. Es información en desarrollo que se está dando a conocer en este momento. Sin duda también estarán explicando cuáles son los alcances de este decreto 19 que se ha aprobado y que se ha dado a conocer en los últimos minutos, siempre declaratoria de emergencia por el COVID-19. Vamos a conocerlo ya en unos minutos qué es lo que está disponiendo el gobierno, si es básicamente el 18 que fue derogado en las últimas horas o tiene nuevos elementos. Así, información en desarrollo que les compartimos a esta hora de la tarde. Bueno, y ahora sí queremos presentarle este reporte para que usted observe cómo los diputados aprobaron una ley para que el gobierno pueda combatir el coronavirus, pero al mismo tiempo ellos están solicitando que se permita la reapertura económica en El Salvador. A continuación le presentamos todos los detalles. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 63 votos la nueva ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19, una base legal para que el gobierno de la República pueda ejecutar medidas en sustitución del estado de emergencia y de la ley de cuarentena domiciliar. 4 distintas fases que en una forma progresiva van habilitando poco a poco la normalidad, la nueva normalidad, estableciendo con claridad, con certidumbre jurídica, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cuándo realizarlo. Los diputados mantuvieron una reunión de más de 10 horas para la discusión y formación de esta ley, que fue desarrollada bajo 5 ejes: la regulación de normas sanitarias, regulación de protocolos médicos para apertura de centros de trabajo, normas de control y fiscalización de fondos públicos que la Asamblea aprobó al Ejecutivo y normas de alivio económico. Todo esto elaborado en 4 fases durante 120 días. A los empresarios de las pequeñas y de la mediana empresa que van a regresar a la actividad económica en el momento determinado, siempre y cuando ellos tengan los protocolos necesarios. Se mantiene suspendida todas las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica, verdad media, así como las actividades académicas extracurriculares en el tema de públicos y privados. Todos los espectáculos públicos y eventos deportivos siguen suspendidos. El transporte recreativo y turístico sigue suspendido. Se activa o se habilita el transporte público para todas aquellas personas que estén facultadas para elaborar.
Según esta ley, la población verá cómo los centros de trabajo regresan a sus labores en etapas de mayor a menor importancia, bajo algunas normativas de protocolo establecidas, como uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento de 2 metros entre una estación de trabajo y otra, distribución de horarios de alimentación y descanso, eliminación de marcación biométrica, entre otros. Si usted ve las empresas que se autorizaron a trabajar, tienen protocolos sanitarios y no hemos tenido ningún caso de contagio de virus, porque los protocolos sanitarios que hemos implementado son estrictos y fueron aprobados por las autoridades. El servicio de transporte público será reestablecido bajo medidas de higiene y distanciamiento y un máximo de 3 personas por vehículo particular y privado. Así comenzaría la etapa de reapertura económica, tras lo aprobado por el órgano legislativo, a falta de su publicación en el diario oficial por parte del Ejecutivo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el gobierno ya cuenta con una hoja de ruta para la apertura gradual de las actividades económicas, pero condicionó su decisión a la aprobación de una nueva ley de cuarentena que pretende mantener por 15 días más el confinamiento de los salvadoreños. Los diálogos entre el gobierno y la empresa privada han dado como resultado una hoja de ruta que podría permitir la apertura gradual de la economía a partir del 6 de junio. Según lo expuesto por el presidente de la República, esta reactivación gradual de las actividades productivas estaría condicionada a la aprobación de una ley que regule una cuarentena más estricta durante 15 días. Y que estipule iguales restricciones a las que se han ejecutado en las últimas semanas, sin dejar de lado el objetivo de aplanar la curva de contagios por COVID-19. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta previa de 15 días. Ante la falta de aprobación del legislativo para incorporar al presupuesto 2 préstamos obtenidos en el contexto de la pandemia, el pago de salarios de empleados públicos está en riesgo, por lo que el presidente dice que se priorizarán gastos y amenazó con frenar las transferencias de fondos a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron 3.000 millones. Pero los 3.000 millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Priorizar. ¿Qué es más importante? ¿La compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados? Nosotros haremos lo imposible, no pagando salarios de ministros, de diputados, de todo, para pagar a los empleados públicos. En cuanto a la admisión de demanda que hizo la Sala de lo Constitucional en contra del decreto ejecutivo número 18 con respecto a la emergencia nacional y la suspensión temporal del mismo, el mandatario expresó que le están quitando las herramientas al gobierno para luchar contra la pandemia. Nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene, en una clara violación, y ellos serán en su momento procesados por ello probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas. El presidente agregó que en las próximas horas será presentado el anteproyecto de ley de cuarentena al Congreso. Espera que sea aprobado en la plenaria del jueves y que entre en vigencia el viernes 22 de mayo, día en el que queda sin efecto el decreto ejecutivo 24 que contiene las restricciones de movilidad para la población. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y ya hay reacciones de los partidos políticos al veto que haría el presidente de la República a la recién aprobada ley para la atención integral de salud y reanudación de labores por la pandemia del COVID-19.
Hubo reacción inmediata de los diputados de la Asamblea Legislativa tras las palabras del presidente Nayib Bukele de no facilitar fondos tanto al órgano legislativo como al judicial del presupuesto general de la nación y utilizarlos para combatir el COVID-19. Yo, como diputado y especialmente como Mauricio Vargas, no acepto ningún tipo de extorsiones o amenazas. Eso definitivamente es el ministro de Hacienda, reitero, quien debe de sustanciar y justificar el presupuesto general de la nación. Yo creo que cuando un niño se entretiene demasiado con el celular jugando, uno como padre debe de quitárselo, porque de lo contrario se malacostumbra y las cosas no deben de hacerse de esa manera. No se trata ahora de quién da más y quién da menos, se trata ahora de cuidar su salud, de la unidad de la familia, se trata ahora de enfrentar esta crisis con amor y con determinación. Los diputados también defendieron la ley especial transitoria aprobada en horas de la noche, en la que establecieron un plan de reapertura económica, a pesar que minutos después de su aprobación, el presidente Bukele ya habló de vetarla y propone un nuevo plan económico, pero a partir del próximo 6 de junio. Si el presidente veta esta ley, como acá no se ha discutido otra ley de emergencia u otra ley de cuarentena, entonces mañana no habrá ninguna regulación para que la gente se quede en casa. Y será su responsabilidad, presidente Nayib Bukele, su responsabilidad, porque esta herramienta es la que ahora le va a dar esas facultades. Lamentable la posición del presidente porque no es contra los diputados, no es contra la Asamblea, es contra el trabajo de cada uno de los empleados públicos que tienen derecho a acceder a su salario. Importante que esta ley no pueda ser vetada por el presidente para darle certeza jurídica, pero sobre todo para darle tranquilidad a la familia salvadoreña. El plan de reapertura económica incluido en la ley aprobada por el legislativo tiene 120 días de ejecución. El gobierno, por su parte, habla de economía, pero tras 2 semanas más de cuarentena estricta, tras la reunión sostenida con un sector empresarial ajeno a la ANEP. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y seguimos con más reacciones porque el presidente de la ANEP dijo que una cuarentena es necesaria, aunque no de forma drástica. Pidió que la nueva ley que aprobó la Asamblea Legislativa para regular las acciones contra el COVID-19 no sea vetada. En medio de tensiones políticas por la aprobación de una ley temporal para atender la pandemia por COVID-19 y a pocos días que termine la cuarentena, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán, sostuvo que es necesario regular la circulación de las personas en las calles, es decir, que el confinamiento debe continuar. El presidente, en estos 2 meses que tenemos de cuarentena, no hemos visto ningún plan de salud, no hemos visto ningún plan para la reapertura y tampoco hemos visto ningún plan para recuperación económica. En esta ley que aprobaron ayer van las 3 cosas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de ANEP, nosotros nos sentimos muy cómodos con la ley que aprobaron ayer los diputados. Por eso nuestro llamado al presidente que por favor la revise y la sancione, porque tiene que entrar en efecto mañana mismo para evitar que la gente salga a las calles, porque la cuarentena debe continuar, no en las mismas medidas restrictivas, pero debemos seguir manteniendo medidas sanitarias. El representante de la empresa privada criticó algunas decisiones del presidente de la República en lo que a vetar leyes respecta. Preguntamos por los planes y por qué hasta ahora que ya los diputados aprobaron una ley, él quiere mandar otra. Para nosotros es muy curioso ver de que el presidente ha vetado todas las propuestas de ley que han sido iniciativa de la Asamblea Legislativa. Incluso ha vetado propuestas de ley que han venido de él mismo, ¿verdad? Pareciera que el presidente no quiere sancionar nada que no haya salido de casa presidencial. Y esa no es la manera de trabajar con los diferentes órganos. En nuestro país, igual que en cualquier país democrático, hay 3 poderes que se deben de coordinar porque ninguno de ellos tiene la total autoridad. Simán sostuvo que los empresarios que se reunieron con Nayib Bukele le han mostrado el respaldo a la representatividad de la ANEP. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Y el presidente de la Cámara de Comercio hace el llamado al diálogo entre el gobierno y el Congreso para llegar a un acuerdo de ley equilibrada entre la salud y la economía de los salvadoreños. El diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo permitirá encontrar una salida a la inestabilidad política que hay en el país en torno a la pandemia del coronavirus, sostiene el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún. Agrega que, como gremial, siempre han estado a favor de una cuarentena equilibrada entre la salud y la economía, priorizando las medidas de prevención para evitar más contagios del COVID-19. Si no, pues mi plan es mejor que el tuyo y cuál vamos a agarrar y después comparar los planes y ves que el 90% es lo mismo, ¿verdad? Entonces no vale la pena. Yo creo que lo que vale la pena ahorita es tener cabeza fría, ser técnicos y aportarle al país para solucionar la situación actual. No importa a quién venga el plan. O sea, nosotros como gremial no estamos buscando una medalla y creo que todos tenemos que tener esa actitud. La actitud es, traigamos las propuestas, no importa quién se lleve el rédito, lo importante es resolver los problemas, no las posturas. El titular de la gremial sostiene que entre la ley aprobada por el Congreso y la que presentará el Ejecutivo serán más las coincidencias que los puntos discordantes. A su criterio, lo ideal sería conformar una ley que reúna los puntos medulares de cada iniciativa, ya que lo importante no es quién se lleve los créditos, sino el trabajo entre los poderes del Estado y continuar luchando para reducir el impacto de la pandemia. Yo creo que cuando ya veamos la del Ejecutivo y la analicemos las dos, te vas a dar cuenta que hay muchas coincidencias y ese es el punto de partida para generar tal vez una ley en conjunto. Yo creo que sí es bueno que cuando se tengan esos dos decretos se analicen, veamos las coincidencias y se pueda hacer una ley en la que estemos de acuerdo todos, ¿verdad? De continuar la falta de acuerdos entre el gobierno y el Congreso, el país puede quedar sin ningún tipo de normativa que regule la movilidad o una cuarentena domiciliaria. En este escenario, el presidente de la Cámara de Comercio hace el llamado a que los diferentes actores políticos dialoguen lo antes posible y evitar mayores daños a la salud y a la economía del país. Y aunque no existiese una ley, tenemos que tener una autorregulación como ciudadanos. O sea, el virus ahí está, el virus existe. Hay que cuidarnos de él, hay que usar mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social. No podemos ser irresponsables porque si no vamos a partir no desde cero, sino que desde negativo, ¿verdad? Con un montón de casos. Yo hago un llamado a que los políticos se pongan de acuerdo porque la población quiere soluciones, no quiere posturas, ni quiere argumentos, quiere soluciones. Entonces, eso es muy importante. Además, solicitó que se tome en cuenta a las gremiales del sector privado en el proceso para tomar acuerdos, que más allá de las posturas, las soluciones son las más importantes en estos periodos de emergencia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos ahora a actualizar los datos estadísticas del COVID-19 en El Salvador. Ya casi se llega a los 1.500 contagios. Hay 1.498 personas que ya fueron diagnosticadas con este virus, de los cuales 502 ya se recuperaron. Más de 500 personas ya se recuperaron luego de tener el coronavirus o COVID-19. También lamentablemente hay 30 personas que ya fallecieron y tenemos 966 casos activos. Si se detallan los casos, por ejemplo, los locales son 1.381 casos locales y los 117 importados, que ya se mantiene ese dato desde hace ya varias semanas. En el tema de casos sospechosos también hay que prestarle atención porque ya se superó los 1.000 casos sospechosos. Tenemos 1.142 casos sospechosos y ya se han realizado más de 60,000 pruebas de COVID en El Salvador. Vamos a ver el pronóstico porque es algo que ha estado aumentando en las últimas semanas, en los últimos días. Por ejemplo, crítico, hay 27 personas en estado crítico y es de ponerle atención a eso y también a las personas graves, que son 55 personas graves por COVID-19, moderados 119, también tenemos estables 307 y asintomáticos
458. Las edades, vamos a conocer las edades, niños o niñas de 0 a 9 años, hay 37 con esta enfermedad. También el caso de los adolescentes, hay 61 casos. De las personas jóvenes de 20 a 39 años, tenemos 667 casos confirmados ya. El tema de adultos de 40 a 59 años de edad, hay 553. También de 60 a 79, 153 personas. Y mayores de 80 años, hay 27 personas con COVID-19 en El Salvador. Así, actualizando las estadísticas, cómo se encuentra el panorama en el país, también cómo van aumentando los casos sospechosos y también las personas que se encuentran en estado crítico o grave. Y en medio de la disputa legal entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en torno a la ley de emergencia, las municipalidades también están con dudas sobre qué ley aplicar. El periodista Luis Alberto López nos informa sobre las reacciones de algunos alcaldes. Adelante. Así es, muy buenas tardes. En torno al marco legal que rige estas medidas y estas acciones que toman las municipalidades para combatir la emergencia por el coronavirus, hemos hablado con algunos alcaldes del área metropolitana de San Salvador para conocer cuáles son las medidas o cómo les impacta esta situación legal en sus actividades normales y locales, precisamente para combatir esta emergencia, y estas fueron sus declaraciones. Bueno, nosotros nos rige pues la ley de protección civil. Nosotros estamos cumpliendo pues la normativa que tenemos en seguir con esta cuarentena. Claro, estamos en espera que la ley que van a aprobar ya con la inclusión, si es que vamos a salir a trabajar, si la gente va a salir a trabajar o no. Pero nosotros nos mantenemos haciendo el llamado pues a la población de que cumplan la cuarentena. Hay un limbo, si se quiere escuchar así, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar en este caso. Pero como Ayutuxtepeque, por lo menos yo lo que puedo decir es que nosotros vamos a continuar con todas las medidas de prevención. Claro, nosotros estamos siguiendo pues lo que nos corresponde, siempre igual, porque la verdad es que sabemos las problemáticas que se dan, pero el deber nuestro es con todas las instituciones siempre seguir lineamientos que vayan en pro de las personas. Los alcaldes también nos comentaron que por el momento se están rigiendo por la ley de protección civil y también algunas potestades que le da el código municipal, y que los programas de combate a la emergencia y también las medidas de prevención las continúan desarrollando independientemente de este limbo legal en que se encuentra nuestro país. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Luis. Por supuesto que nos mantenemos atentos a esa información. Gracias. Ya lo mencionaba uno de los alcaldes en el enlace anterior, posiblemente están en un limbo porque se decretó o se ha parado el decreto de emergencia que avaló el Ejecutivo, pero también recordemos que las convenciones municipales de protección civil decretaron emergencia en varios municipios. Por ejemplo, en la zona occidental del país, varios jefes edilicios han dado a conocer su punto de vista respecto al futuro de las medidas para prevenir más casos de coronavirus. Hacemos un enlace con el periodista Julio Guevara, quien nos amplía la información. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para nadie es un tema desconocido el estira y encoge que se tiene el Ejecutivo y el Legislativo por la emergencia del coronavirus. Ante esta situación están reaccionando alcaldes en el interior del país. Algunos sostienen que sea como sea, las medidas de prevención deben continuar. ¿Usted está de acuerdo, alcalde, que en este momento se levanten algunas medidas que existen? Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo, porque si nosotros viéramos que la curva o cómo están las cosas fuera ya en baja, uno dice, qué bien, perfecto, pero estamos viendo que ahorita no, bueno, ayer parece que salieron 85 hoy, entonces estamos viendo de que todavía estamos en el auge, pues, ¿verdad? Pero aseguran que ellos, mientras tanto, continuarán trabajando por el bien de sus habitantes. Vamos a incrementar también las campañas de concientización
para que las personas, para distanciamiento social y así poder evitar un contagio masivo. Pues recuerde que con las medidas tomadas posiblemente ya tengamos más personas en la calle y sabemos de que la pandemia va en aumento. Nosotros somos ante nada respetuosos de la ley, ¿verdad? Sabemos hasta dónde llegan nuestros derechos como municipalidad, sabemos de nuestra autonomía, pero también sabemos que la gente tiene necesidad. Más reacciones se las presento a las 8 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Julio. Sin duda estaremos pendientes en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Y la ley aprobada en el Congreso para enfrentar la pandemia del COVID-19 autoriza el transporte público y privado. Pero ¿qué opina este sector? Nelson Quinteros nos tiene los detalles a continuación. Nelson, te escuchamos. Buenas tardes, un gusto saludarlos. La Ley Especial Transitoria para la Atención Integral en Salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia del COVID-19 autoriza el transporte público y privado, además el de carga. Es por ello que conversamos con el empresario Catalino Miranda para conocer cuál es su postura respecto a esta aprobación de ley que han hecho los diputados de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. La preocupación del sector transporte es que ahorita hay un limbo, ¿verdad? Que termina el decreto hoy a medianoche, el 639, y termina el jueves el decreto 24 del Ejecutivo, donde está plasmado lo que hoy verdaderamente está pasando. ¿Quién va a legislar para toda esa gente? Entonces es la Asamblea Legislativa, pero en común acuerdo con el Ejecutivo. Salud, que no lo metan en la parte política, porque ellos son los que tienen que dar las directrices cómo acabar con este virus. Nosotros, creo, como transportistas, hemos cumplido las normas. Con la suspensión del servicio del transporte público, un 70% de la población se ve afectada, aparte de los ingresos de los empresarios. Pero sí, yo creo que debe de haber una movilidad ya. El pueblo está un poco, yo que ando en la calle me doy cuenta, está bastante cansado. Cansado en el tema económico y de comida. El transporte colectivo, según el último dato que ayer tuvimos, bajó los ingresos el 95% en el recaudo diario. Y mientras no haya una ley oficial de la República, el empresario Catalino Miranda hace un llamado al diálogo entre el órgano ejecutivo y legislativo. En vez de entrar en un dime que te diré, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera es el diálogo. Los tres poderes, las grandes empresas, sectores como las universidades, sectores como los curas, pastores, alguien tiene que darle una salida a la situación polarizada que está viviendo la nación. Esperaría, para mí como mediano empresario, esperaría que no estén ya en política, porque entonces ya nos fregamos todos, ¿verdad? Esperaría que la solución tiene que ser técnica, empresarial, sin descuidar el tema de salud. Bien, es parte de la información que tengo, compañeros y amigos televidentes. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para ti, Nelson, y gracias por el reporte. Vamos a conocer el siguiente video de la realidad que se está viviendo, por ejemplo, en los hospitales del país. Y es que nos hicieron llegar, y es que en redes sociales también circula un video que muestra la saturación del área de emergencia de un hospital. Según el usuario de esta cuenta, es el Hospital General del Seguro Social, donde afirma que a diario llegan enfermos con síntomas de COVID-19. En el video se logra ver un buen número de pacientes en camillas y en las sillas, muchos utilizando tanques de oxígeno. Además, se muestra decenas de hojas de quienes están llegando a consulta en este hospital. Video que nos hacen llegar usuarios de redes sociales para mostrarnos el panorama que se está viviendo en algunos centros médicos del país, donde se están atendiendo posibles casos de COVID-19 acá en El Salvador. Vamos a conocer ahora los documentos habilitados para realizar las compras este día y que puedan visitar también una agencia bancaria. Las terminaciones son
0, 1 y 2. Tome nota y recuerde que solamente si usted en su documento único de identidad o pasaporte tiene la terminación 0, 1 y 2, está autorizado para salir a hacer las compras. Y también queremos invitarlos a cumplir todas las medidas que han impuesto las autoridades para evitar contagios del COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir con la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras no olvide su mascarilla y también practicar el distanciamiento social. Momento de conocer las noticias más destacadas en el ámbito internacional, así que nos enlazamos con Graciela Rajo que nos tiene los detalles. Buenas tardes, iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional en Latinoamérica y ya tenemos en pantalla a nuestros colegas de México y de Honduras. Iniciamos contigo, Eduardo Quiterio, hasta Puebla, México. Adelante. Informarles que hasta este momento las autoridades en México ya reportan 51.633 casos positivos de coronavirus, de los cuales 11.300 están de manera activa y lamentablemente ya se registra el deceso de 5.332 personas. De acuerdo al reporte por parte de la Subsecretaría de Salud Federal del Gobierno mexicano con su titular Hugo López-Gatell, se da a conocer que México cuenta con el 61% de las camas disponibles con ventiladores para atender estos casos, que son aproximadamente 13,000 camas, y también hay un llamado hacia la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, derivado de que pues se dio un anuncio de que a partir del 1 de junio podrían ya reactivarse algunas de las actividades esenciales en nuestro país, esto de acuerdo a un semáforo que ha establecido el gobierno mexicano para que poco a poco se vayan retomando algunas actividades, pero sobre todo en zonas en donde no se registren altos números de casos de coronavirus. Es parte del llamado que hacen ya las autoridades en México y nosotros estaremos muy pendientes. Yo los saludo a todos desde Puebla, en México. Saludos a toda la red de noticias de Albavisión. Gracias, Eduardo. Ahora nos vamos a ir hasta Honduras, donde se encuentra Efer Guevara. Adelante, cuéntanos, ¿se mantiene el toque de queda? Hola Graciela, es un gusto saludarte a ti, a todos los amables televidentes a esta hora en vivo desde Tegucigalpa, Honduras, para llevarles un reporte de lo último que acontece en nuestro país en torno al tema del coronavirus. La noche de ayer, a través de una cadena nacional, las autoridades gubernamentales anunciaban 2.798 casos positivos de COVID-19. A esto se suma lamentablemente la muerte de 146 hondureños a causa de esta pandemia. Y gracias a Dios, algunos expertos analizan y expresan que es positivo que existan más de 350 personas recuperadas de esta pandemia, superando así la cantidad o la cifra, mejor dicho, de personas que lamentablemente han fallecido. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales el pasado domingo anunciaron también a través de una cadena nacional que se extiende el toque de queda durante toda esta semana para todo el territorio hondureño. Estamos hablando de los 18 departamentos en el país que se mantienen en alerta roja. Se espera que el próximo domingo 24 de este mes de mayo las personas ya puedan poder salir a las calles de manera tranquila. Sin embargo, eso lo determinarán las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo también para ir dando a conocer cómo se estaría reactivando la economía en nuestro país. Ante esta situación y precisamente en el tema económico, ya las autoridades han comenzado a hacer pruebas piloto en las principales ciudades del país. Estamos hablando de Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, ubicada en la zona norte del territorio hondureño. El objetivo de estas pruebas piloto es abrir algunos comercios para mantener también el control, la distancia recomendada, utilizar las medidas de bioseguridad correspondientes y así ir habilitando poco a poco la economía, pues se tiene, según indican analistas, la presión por parte de la empresa privada. Pero esto será dado a conocer hasta el próximo domingo a través, por supuesto, de las autoridades gubernamentales. Este es el informe, Graciela, que te puedo dar a esta hora del día. Yo retorno contigo a estudios principales. Gracias a ambos por la información. Ahora nos vamos a ir hasta Sudamérica, específicamente hasta Lima, Perú, donde grande era una fila de funerarias que esperaban cadáveres de muertos por COVID-19.
Fila de carrozas fúnebres a las afueras de un hospital de Callao, en Perú. Se encargan de retirar los cuerpos de víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. Casi el 70% de los casos del país se registran en Lima y en esta vecina ciudad portuaria. Todos los días se ve carroza, mano. Todos los días. Ahí, en los 2 días que me he quedado sábado, bueno, sobre todo el día lunes, he visto fácil, unas 15 carrozas que han salido. Han entrado y han salido. Antes de la pandemia era usual que muchas familias velaran a sus fallecidos en casa y luego acudieran en grandes grupos a los cementerios, acompañados incluso con orquestas tradicionales andinas. Pero nada de esto se puede hacer ahora. Una directiva sanitaria publicada por el Ministerio de Salud el 22 de marzo dispuso que los fallecidos por COVID-19 deben ser cremados, salvo en las ciudades o pueblos donde no hay crematorios. En ese caso son enterrados. Para los crematorios el trabajo es continuo y requiere múltiples precauciones. Van directamente al crematorio, se meten al horno, una vez que ingresan al horno, se quema el cajón para que no vaya a contaminar el ambiente. Perú es el segundo país latinoamericano después de Brasil con más infectados por COVID-19, con casi 95,000 casos confirmados y unos 2.800 fallecimientos. Ahora nos vamos a ir hasta Chile, donde pobladores de una comuna en Santiago se enfrentaron con policías en una protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis provocada por el coronavirus que mantiene en cuarentena total a la capital chilena. Yo soy peluquera canina, yo tengo una mini pyme, a mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos, a mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí. Entonces a mí no me ayudan y por eso mucha gente de aquí que es microempresaria no le ayudan. Tenemos más información en el siguiente resumen. El centro comercial Isla Sur, uno de los más grandes de Madrid, se prepara para reabrir sus puertas priorizando la seguridad de los visitantes, trabajadores y proveedores. En el Reino Unido, la ministra de Asistencia Social, Liz Kendall, acusó a los ministros del gobierno de ser demasiado lentos para abordar la propagación del coronavirus en los hogares de asistencia. El secretario de Salud, Matt Hancock, rechazó estas afirmaciones, sugiriendo que la atención social era una prioridad desde el principio. Varios residentes en Padán fueron obligados a barrer las calles después de ser atrapados por funcionarios sin mascarillas. Fueron detenidos en un puesto de control policial. Esta regulación fue acordada por el gobierno como una forma de efecto disuasorio para la comunidad que no obedeció las reglas de manejo de COVID-19. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a más información. En el siguiente enlace conoceremos a continuación con la periodista Marcela Rivera. Nos va a mostrar cómo instituciones se continúan adaptando a la modalidad virtual para impartir las clases. Marcela, adelante. ¿Qué les parece aprender a tocar instrumentos y a cantar, pero desde su casa? Veamos en el siguiente informe cuál es la dinámica que se sigue en la Academia de Artes New Day. Tenemos el deseo de poder compartir contigo todo lo que nosotros estamos haciendo como academia. Cuéntame. Gracias. La verdad es que yo quiero mejorar en el canto, pero la verdad es que se me complica porque trabajo entre semana, entonces no sé qué días me podría escribir o qué horarios tiene. Magnífico. Te voy a entonces a remitir con el maestro encargado de ese horario. El maestro es Otoniel Cañas. Ok, Madi, vamos a comenzar entonces con la primera clase, y esta clase es la respiración. Pero en esta ocasión, para cantar, vamos a evitar levantar los hombros y el pecho y vamos a inflar únicamente la parte abdominal. Okay. Muy bien. Sin levantar hombros, ¿verdad? Exactamente. Desde febrero, Madi se inscribió a la Escuela de Artes New Day para aprender canto, mismo que asegura le dará las herramientas necesarias para perfeccionar las técnicas y poder cantar aún mejor en el coro de la iglesia. Lo que me ha motivado también es poder dirigir el coro y todo en la iglesia siempre, porque es donde siempre canto. Entonces,
La verdad es que me gustaría ser más profesional. Su aprendizaje está a cargo del maestro Otoniel Cañas, quien desde hace 8 años ingresó a la academia para aprender, sin saber que el destino lo llevaría a ser profesor de la institución. Al inicio fue un reto para mí, pero con el tiempo fui aprendiendo a través de la enseñanza. Es increíble cómo uno puede aprender a través de transmitir el mensaje a los demás. Y de esa manera fue que comencé a dar las clases, Samuel me dio la oportunidad. Ahora creo que ya estoy trabajando como maestro quizás hace unos 4 o 5 años quizás. New Day inició como un coro en una iglesia y posteriormente se convirtió en una academia de artes para que personas interesadas en aprender canto y a tocar instrumentos puedan hacerlo y ahora desde sus hogares. Con la modalidad en línea mantenemos siempre clases personalizadas y clases grupales a través de la aplicación de Zoom. Estamos viviendo esta pandemia en nuestras casas y muchas personas mostraron su interés en invertir su tiempo en clases de canto o de algún instrumento, e incluso en inglés. Niños que sus papás son muy dados a que a invertir en sus niños, tomaron los papás la decisión de que sus hijos pudieran estudiar inglés con nosotros. Saludemos a nuestra patria. En esta academia también surgió el grupo One Love, compuesto por personas que llegaron a aprender y ahora su talento sigue deleitando a muchos con sus canciones. Bien hasta el final, El Salvador, la tierra de mi corazón. Y precisamente esos cursos están habilitados para todas aquellas personas que deseen aprender a cantar o a tocar instrumentos independientemente de la edad. Gracias, Marcela, por tu reporte. Continuamos con más. Así es, queremos contarles que el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada se ha organizado para entregar paquetes alimenticios a las familias más afectadas por la pandemia. Conozca los detalles en la siguiente nota. 15 comunidades de San Marcos y Santo Tomás serán beneficiadas con paquetes alimenticios por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. Familias que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Tal es el caso de Ana, quien lleva un mes sin poder trabajar, enfrentando dificultades para llevar el alimento a su familia. Nosotros hacemos tortillas. Empezamos haciéndolas y ya después nos dijeron que bueno, que cerráramos, ¿verdad? Y ya luego pues nos volvieron a decir de que sí podíamos hacer, pero solo para llevar a casa. Pero cuesta porque ya no es igual. Ya lo que se vende es bien poquito. Acuérdese que lo poquito que uno tiene se termina y después uno no haya que hacer, ¿verdad? Porque primeramente yo pues trabajo solo yo de la casa. Los paquetes contienen productos de primera necesidad como arroz, frijol, cereales, leche y avena, pero también han dado prioridad a los insumos desinfectantes con el fin de mantener los cuidados sanitarios para prevenir la enfermedad. Me han entregado frijoles, arroz, azúcar, aceite, confle, leche, jabón, rinzo. Sí, me han entregado muchas cosas que sí, completo prácticamente. Ayudan a bastante gente que necesita, ¿verdad?, de esta ayuda, porque ya, al menos yo soy vendedora ambulante y no estoy saliendo a vender por la misma situación, ¿verdad? Entonces yo veo bien esto que están haciendo ellos. Esta organización no gubernamental conoce las necesidades de las comunidades de estos municipios. Es por eso que continuarán entregando ayuda a las familias de escasos recursos. Entonces hoy pudimos tener presente, ¿verdad?, a los representantes de estos hogares, porque son 93 familias las afectadas que nosotros estamos priorizando en darle el paquete básico, ¿verdad? Y comentarles que este paquete las familias van a tener 2 paquetes más, ¿verdad? No es que solamente ahorita les estamos apoyando. Con este proyecto se beneficiará a un total de 473 personas, en las que se han tomado en cuenta personas con discapacidades, adultos mayores y menores de edad. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información. Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador. Cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan
su compra. Encuentra su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Y bueno, estamos nosotros en el inicio de la temporada de invierno y el Ministerio de Agricultura continúa distribuyendo los paquetes agrícolas. Productores de los municipios de la zona central y paracentral del país recibieron una dotación de abono y semilla mejorada. En la segunda fase de entrega se busca evitar la aglomeración de personas a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. Autorización del presidente Bukele, pues buscamos una estrategia de poder seguir dando las semillas sin alterar los protocolos de seguridad contra el COVID-19. Para Central hemos agregado también San Vicente y Usulután y se han abierto pues para una entrega de más de 193,000 paquetes agrícolas. Necesita este grano, necesita esta comida. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar pues ni un pedacito que nos quede sin sembrar. Tenemos ya las lluvias encima, necesitamos esta cosecha para El Salvador, para que tengamos comida. Acuérdense que estamos en medio de una pandemia y lo primero que tenemos que asegurar es la salud y la... Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio Francisco Alaví Montoya, ministro de Salud, con quien vamos a conversar sobre el avance en los casos de COVID-19 en el territorio salvadoreño. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Es un placer poder acompañar en todo este desarrollo de la enfermedad y continuar brindando toda la información necesaria. Ministro, gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos, actualizando o iniciando la entrevista con lo último que se ha conocido hace unos minutos en una conferencia de prensa. Los asesores jurídicos de la presidencia han informado que se va a derogar el decreto 18 que fue paralizado por la Sala Constitucional y hay un decreto número 19 de emergencia, ministro. ¿En qué consiste este nuevo decreto que se ha informado por parte de los representantes del gobierno en esta conferencia de prensa que ha concluido hace unos minutos? Pues primero que nada, el decreto continúa haciendo cumplir todas las medidas que van a garantizar, limitar la transmisión de persona a persona, y en ese sentido yo creo que ya será pues la parte jurídica la que va a manejar todo el contexto en el cual se están presentando las diferentes estrategias que le dan esa facilidad al gobierno para poder manejar el control sanitario en este país. Y en ese sentido hay que ser muy consciente, no podemos realizar esas estrategias sanitarias si no tenemos el compromiso de la población salvadoreña, y ante la falta de responsabilidad de algunos sectores es necesario poder contar con ciertas estrategias que van a hacer cumplir todas estas recomendaciones que se basan en evidencia científica internacional. Continúa, en este caso, ministro, la cuarentena hasta inicios de junio, entiendo, según el decreto. Por el momento se va a continuar toda la parte de esta vigilancia estrecha y de estas medidas para prevenir, que eso es la cuarentena. Hoy por hoy todavía están en ese debate en la parte política. Nosotros tenemos que dar nuestra recomendación sanitaria, y nuestra recomendación sanitaria es el cumplimiento de la restricción domiciliar y del distanciamiento social. En ese sentido, como Ministerio de Salud, como el Sistema Integrado de Salud, la recomendación ante el creciente avance de la enfermedad y visualizado principalmente por la cantidad de casos sospechosos en aumento y por la cantidad de casos confirmados, la única manera de poder controlar es que la población pues no se exponga a la enfermedad. Y hoy por hoy el coronavirus se ha demostrado en los diferentes departamentos, según las estimaciones es el periodo de mayor transmisión, y la única manera de evitar un contagio es no exponerse. Ministro, llevamos ya varias semanas con las restricciones impuestas y estas restricciones en las que se nos ha explicado a la población en general la importancia de mantenernos en nuestra casa, de promover el distanciamiento social, de no acercarnos tanto a las demás personas, incluso el transporte colectivo está suspendido. Sin embargo, los casos siguen en aumento. ¿Cuál es su lectura de estas medidas que se han tomado y por qué en realidad seguimos teniendo tantos casos positivos de COVID y tantos casos sospechosos, que también me gustaría que más adelante lo abordemos? Sí, ahí son dos situaciones bastante complejas. Primero, las características de la enfermedad pues son esas: tener una facilidad de transmisión, no es una enfermedad
que pueda controlarse fácilmente, y la evidencia de esto es los diferentes países que se han visto afectados por el coronavirus, como fue el caso de Italia, de España, el caso de Alemania, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos, pues China. En ese sentido, la facilidad de transmisión de la enfermedad lo hace difícil de controlar. Por otro lado, tenemos que comprender que todas las medidas pues no tienen efectos inmediatos, sino que son el resultado de medidas tomadas con una parte de tiempo atrás. Ahora, la enfermedad, si nosotros visualizamos cuál ha sido el desarrollo en nuestro territorio, a pesar que hay un creciente casos de coronavirus en el territorio, no quiere decir que estemos ante la situación en algún momento que desarrollaron países como Italia, que el incremento fue inmediato. Sin embargo, ese crecimiento que hoy por hoy ha sido sostenido podría llegar a colapsar el sistema de salud de alguna manera, como ya lo está haciendo, y sobre todo podría llegar a ser un ejemplo o un espejo de lo que otros países ya han tenido en sus territorios. Ministro, cuando habla de posible colapso del sistema de salud, ¿en qué porcentaje se encuentra en este momento ocupado, por ejemplo, las camillas, las unidades que ustedes tienen disponibles para las personas cuando están graves o tienen complicaciones o un estado crítico? ¿En qué porcentaje están ocupados los hospitales hasta ese día? Importante esa pregunta. Primero, que aclarar que el sistema de salud no solo tiene camillas para coronavirus o camas disponibles para COVID-19, sino que estamos manejando todas las enfermedades y todas las características que una población puede llegar a tener, como lo son las enfermedades renales, los pacientes hemato-oncológicos, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, los accidentes de tránsito. Todo esto continúa en El Salvador y sabemos que hay deficiencias grandes en el sistema de salud que se han ido acumulando con el tiempo. Hoy por hoy se ha designado un espacio o se ha designado áreas hospitalarias para el manejo de COVID, y más del 95% de estas áreas designadas para el manejo de COVID ya están siendo utilizadas por pacientes. Eso quiere decir que en los diferentes hospitales que de alguna manera están en la periferia podemos identificar alguna habitación o alguna cama hospitalaria, pero en la mayoría de los centros estamos con el uso de las camas hospitalarias al máximo y se han tenido que identificar nuevas áreas. ¿Cuál es el contexto? Que si nosotros continuamos incrementando los casos sin poder aumentar los recuperados, pues evidentemente el sistema va a entrar en un colapso total. Hoy por hoy hay evidencia que el sistema está llegando, el sistema de salud está llegando al colapso, y lo verificamos nosotros en los hospitales, que estamos en la primera línea. Estamos viendo las diferentes instituciones como cada día se acercan más pacientes consultando por problemas respiratorios, y no me refiero a un paciente con tos, me refiero a pacientes que tienen cansancio, a pacientes que están febriles, a pacientes que inminentemente requieren ingreso hospitalario. En ese sentido, yo he insistido desde hace ya un par de semanas la importancia de continuar con las medidas, porque no necesitamos, o la población no debería necesitar ver fallecidos y cantidades de pacientes que están abarrotando los centros de atención médica para comprender que el cumplimiento de la restricción y del distanciamiento social y de las medidas de lavado de manos, de taparse la boca con una mascarilla, de no tocarse la cara, son las únicas medidas que van a evitar que uno adquiera la enfermedad y que van a permitir que la enfermedad, que no se puede parar, y eso tenemos que ser muy claros, no se puede parar, ¿verdad?, sea una evolución en la cual el sistema de salud tenga la capacidad para atender a los que requieren un tratamiento médico mayor. Ministro, este día llegaron a nuestra sala de redacción unas imágenes que nos gustaría compartirle, y nos gustaría que nos dé la información real de lo que está ocurriendo, porque según la persona que lo envía, son imágenes del Hospital General del Seguro Social, y se alcanzan a ver ya las camillas prácticamente saturadas de pacientes, y obviamente habrá otras necesidades con estos pacientes muy puntualmente. Me gustaría saber si se están recibiendo pacientes positivos a COVID-19 y cuántos están llegando cada día. Sí, tenemos que ser conscientes que todo el sistema integrado de salud en alguna manera va a ser el centro de atención. ¿A qué me refiero? En algún momento se definen lugares en los cuales se van a derivar los diferentes pacientes, pero ante la
infección de la población en un número mayor, un paciente que necesita atención o que se siente mal, va a buscar el primer centro de atención que le quede a primera mano. En ese sentido, todas las áreas hospitalarias, pues, en algún momento pueden llegar a atender pacientes con una enfermedad respiratoria. Claro ejemplo es el que ustedes están evaluando en las imágenes y sobre todo quiero llegar a un punto muy importante. Esta semana hemos visto como mucho del personal, y no me refiero de una institución, sino que de múltiples hospitales de todo el sistema integrado de salud, de hospitales del Seguro Social, hospitales nacionales, de todos los sectores que están participando, como este personal que está en la primera línea y que se está dando cuenta de la cantidad de pacientes que están asistiendo por un problema respiratorio que muy probablemente van a ser COVID, le dicen a la población que se quede en casa, le dicen a la población que no se exponga. Vea, que cumplamos todas las medidas de restricción y distanciamiento social, porque nosotros como médicos sabemos que la manera de poder hacer suficiente el sistema de salud va a ser que la cantidad de enfermos que llegan a los centros hospitalarios sea menor. Ministro, todos los sistemas de salud... ¿No se puede confirmar si en el Hospital General están recibiendo pacientes positivos a COVID? Como repito, todos los hospitales en algún momento se van a ver expuestos a esta enfermedad. ¿Y a qué quiero llevar? Nosotros no podemos identificar en un primer momento a un paciente y catalogarlo como COVID. Lleva un proceso. Ahora, todo paciente que tenga sintomatología respiratoria y que asista a cualquier centro de atención debe de manejarse como un caso sospechoso de coronavirus. Pero si yo tengo un paciente que probablemente tiene una infección respiratoria que no es coronavirus y yo lo decido por clínica trasladar a un centro de pacientes COVID, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner en riesgo a ese paciente porque probablemente no era coronavirus y yo lo traslado hacia un área donde hay pacientes de coronavirus. Por eso todos los centros de atención hacen triage. ¿Y qué quiere decir? Identifican pacientes en sus griparios, que son las áreas que cumplen todos los requerimientos para protección del personal, y se clasifica ese paciente, si amerita ingreso o no. Se le toma la prueba. Una vez confirmado, se puede trasladar a los pacientes o derivar en los diferentes centros que han sido clasificados para el manejo de pacientes COVID o no COVID en base a las características de cada paciente, edad, enfermedades crónico-degenerativas, estados vulnerables y todo lo que ya con el tiempo hemos venido clasificando en base a evidencia científica. Ministro, de acuerdo a las estadísticas que publica el gobierno y que se actualiza cada noche, las cuales vamos a ver en unos minutos, la página web que publica el gobierno, donde se ha incrementado el número de pacientes en estado crítico y en estado grave. Si no mal recuerdo, por ejemplo, en estado crítico hay cerca de 27 personas, por lo menos actualizado a esta hora, la que estamos viendo en este momento, son 27 en estado crítico. Y hay 55 personas en estado grave, ministro. Incluso también las sospechas de casos de COVID se han incrementado a comparación de semanas anteriores en el país. Prácticamente se han multiplicado, ministro. El caso de las personas en estado grave y crítico, ministro, el panorama que se tiene en estos hospitales. Correcto. Todos sabemos que esta enfermedad tiene esa facilidad y ese crecimiento puede llegar a ser exponencial. Ahora, evitarlo es cuestión de cumplir las medidas de recomendación, es cuestión de no exponerse y de no entrar en contacto con una persona que tiene la enfermedad. Y la única manera es guardando esas medidas. En ese sentido, creo yo que el incremento de los casos es evidencia en la cual hay un franco crecimiento de la transmisión de esta enfermedad y sobre todo de los contagios de esta enfermedad, porque si están en un centro hospitalario, eso quiere decir que son el 20% de los pacientes totales. Sabemos que de un 100% de pacientes que en algún momento adquieran la enfermedad, 80% van a ser asintomáticos o no van a requerir un tratamiento médico. Entonces, si nosotros evaluamos todas estas áreas hospitalarias en las cuales se amerita ingreso de pacientes y estamos viendo un incremento bastante marcado, eso significa que representa una parte de la población bastante amplia. Estamos siendo el país que en la región ha tomado más pruebas de laboratorio, pero no estamos tamizando 6 millones de habitantes de una sola vez. En ese sentido, pues, no podemos tamizar por completo al territorio y pueden estar sucediendo más casos. Ahora, ¿de qué depende todas las estrategias? Pues depende que la población se sume, que los diferentes sectores se sumen, porque la única manera de que podamos combatir esta enfermedad es no exponiéndonos y cumpliendo las medidas de prevención. Que no tenga que ser la imagen de hospitales repletos o la imagen de fallecidos la que nos haga entrar en razón para cumplir las medidas que han demostrado en evidencia científica
poder parar el crecimiento de la enfermedad. Ministro, ayer en conferencia de prensa el presidente manifestaba las dificultades que se están enfrentando ya en materia económica. ¿Peligra de alguna forma la obtención de los equipos médicos que ya se había previsto? Inicialmente se hablaba que la capacidad de unidades de cuidados intensivos eran aproximadamente 100 en el país y que obviamente se requería de más para poder atender a todos los pacientes que van a resultar afectados por COVID. Y como usted mencionaba, no son solamente pacientes positivos a COVID, sino que pacientes con otras enfermedades que también requieren unidades de cuidados intensivos. ¿Peligra de alguna forma que los equipos lleguen al país y para cuándo se tendría previsto tenerlos? Yo creo que el apoyo financiero es una parte importante y en ese sentido la mayor intervención ante la pandemia es fortalecer el sistema de salud, primero para dar atención directa a la situación sanitaria que está viviendo el mundo y especialmente la situación sanitaria de El Salvador. Y segundo, fortalecer el sistema de salud que por años ha traído ciertas deficiencias que se han acumulado y que hoy por hoy ponen una situación crítica a la población salvadoreña porque pues evidentemente hay deficiencias. Ahora, el principal objetivo pues del presidente de la República y sobre todo lo que se nos encomendó como sistema integrado de salud es velar por la vida de los salvadoreños. Y en ese sentido, toda esta inversión en equipos se ha realizado, ha sido difícil. Sabemos que los inconvenientes a nivel internacional en la adquisición de equipos hacen tardados los procesos y eso de alguna manera ha afectado que todos estos equipos lleguen. Sin embargo, hemos visto cómo progresivamente y de manera continua han estado llegando equipos de protección, equipos médicos, todo el medicamento que en alguna medida no se contaba en el país y pues se está cumpliendo el objetivo que se encomendó al Ministerio de Salud y por parte del presidente. Sin embargo, el apoyo financiero no tiene esa capacidad para poder extenderse y cubrir todas las necesidades que se tiene y es por eso que se necesitan apoyos. Hoy por hoy el presidente ha sido muy claro en sus declaraciones y en su postura y en ese sentido pues agradeceríamos que todos los sectores de la población se sumen con el objetivo de cumplir, salvaguardar la vida de los salvadoreños. ¿Para cuándo se tiene previsto contar con las unidades de cuidados intensivos, doctor? Sabemos que ya existen unidades de cuidados intensivos que no están siendo utilizadas por deficiencias de equipo. Ahora, no podemos pensar que la única estrategia es una, y es por eso que en paralelo se han trabajado diferentes áreas hospitalarias para dar la atención. Hay que recordarnos, del 20% de pacientes que requieren tratamiento médico, un 15% requieren tratamiento que no es de cuidados intensivos. En ese sentido, por eso las fases en las cuales se ha ido diseñando toda la apertura de los centros inician desde lo más básico, que es el 80% o el 15% que va a requerir algún tipo de vigilancia, y lo más complejo, que si bien es cierto, contamos con áreas de unidades de cuidados intensivos, nos faltan equipos para poder aperturar. En ese sentido, el 5% representa una cantidad menor, no es que sea despreciable, sin embargo, hoy por hoy tenemos áreas más el equipo que está ingresando para poder cubrir. Ahora, no hay ningún sistema de salud que pueda aguantar un crecimiento acelerado de la enfermedad y esto la única solución que se tiene es el compromiso de la población con el cumplimiento de las medidas. El tema de los hospitales temporales, ministro, hemos visto que son varios los que se han abierto en los últimos días. ¿Estos ya están siendo utilizados por pacientes con COVID? ¿Cuál es el panorama que se tiene en estos lugares? Y también cómo avanza la construcción del hospital acá en Cifco. Sí, todas las áreas que se diseñaron, los hospitales temporales están funcionando. En ese sentido se continúa incrementando el personal, se continúa incrementando la atención en las diferentes áreas hospitalarias. Sin embargo, hay pacientes que requieren una intervención un poco mayor, que de alguna manera son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que requieren algún grado de tratamiento más avanzado, que probablemente no tienen complicaciones por coronavirus, pero necesitan controlar una diabetes que no está muy bien manejada. En ese sentido, requieren una intervención. Estas áreas han sido diseñadas en base a esa clasificación de los pacientes para poder de alguna manera dar atención directa a ciertos grupos y ser mucho más eficientes en el manejo de los pacientes con coronavirus. Ahora, con respecto al hospital de Cifco, el proceso sigue. Ustedes saben cómo se ha diseñado, el presidente lo mencionaba, la fase 1, la fase 2, la fase 3.
ya la fase 1 está por completarse. Sin embargo, la mejor intervención que como sistema integrado de salud podemos hacer es continuar haciendo ver a la población las medidas que van a evitar la infección. Sabemos que es difícil la cantidad de personas que están contagiando, pero es más fácil poder evitar que nos pongamos en riesgo y poder evitar que suframos una complicación a raíz de la enfermedad si cumplimos las medidas de recomendación. Ministro, me gustaría regresar a las estadísticas porque cada día vemos cómo va incrementando la cantidad de casos positivos a COVID-19, pero también hay un dato que llama mucho la atención y es el de los casos sospechosos. ¿Quiénes se consideran sospechosos? ¿Son personas que ya presentaron algún síntoma y que se les ha realizado la prueba o son personas que tienen algún nexo y por eso se está considerando y está incrementando la cantidad de casos sospechosos? ¿O cuáles son estos casos que nosotros vemos reflejados en la estadística y que continúa también en incremento? Hoy por hoy los pacientes sospechosos están clasificados según la definición de caso y en ese sentido es todo paciente que tenga un proceso febril más uno de los siguientes síntomas, que puede ser tos, dificultad respiratoria, rinorea, malestar gastrointestinal, ¿verdad? En ese sentido, pues esa definición son la mayoría de los pacientes que consultan por una infección respiratoria aguda y todos los salvadoreños que tengan un proceso febril más un proceso respiratorio o tos o rinorrea o dificultad para tragar, todos se vuelven un paciente sospechoso de coronavirus. Hoy por hoy también tenemos una estrategia enfocada al manejo de los contactos y sabemos que la facilidad de transmisión de esta enfermedad vuelve a un paciente que ha sido contacto de un COVID positivo, una persona de alto riesgo, y eso puede llegar en alguna manera a ser considerado un caso sospechoso. Ahora, todas las estrategias deben comprenderse que no solo van enfocadas a los pacientes que están con síntomas. Tenemos personal de salud que necesita tamizarse, tenemos personal que trabaja en centros de atención a adultos mayores que son grupos vulnerables que deben tamizarse. Tenemos trabajo a nivel de territorio que debe realizarse para poder ir marcando cuál es el grado de avance y cuál es el desarrollo que está teniendo coronavirus en nuestro país. ¿Cuál es el protocolo en particular para estos pacientes, doctor? Porque si solamente se tiene la sospecha de que podría ser positivo a COVID-19, pero existe la posibilidad también de que no lo sea. Y al quedarse en el hospital, pues también me imagino que se corre algún riesgo de que pueda contagiarse. Claro, en ese sentido hay que mencionar y aclarar muy bien que todos los pacientes sospechosos nunca están en contacto con los pacientes positivos. Hay áreas designadas para manejo de pacientes sospechosos y hay áreas designadas para manejo de pacientes COVID positivos. Dentro del área de manejo de pacientes sospechosos hay clasificaciones en base a las características. Sospechosos que son asintomáticos o que tienen síntomas muy leves, sospechosos que están con un requerimiento médico básico intermedio o sospechosos que requieren atención médica avanzada. ¿En qué sentido? Podemos tener un paciente que no tenga el confirmatorio de coronavirus, que tiene diabetes más un proceso respiratorio agudo, entonces este paciente hay que manejarlo en un área hospitalaria por la cuestión de su diabetes mellitus y también en el contexto que todavía no sabemos si es positivo o no para coronavirus. Asimismo, hay clasificaciones para pacientes COVID positivos en base a las características particulares. Un COVID positivo que está asintomático perfectamente lo podemos manejar en un área extrahospitalaria que requiera un requisito, que es la vigilancia sanitaria estrecha. Y un paciente que tiene una enfermedad ya comprobada de coronavirus más alteraciones que requieren tratamiento médico avanzado, pues necesitan manejarse en las unidades de cuidados intensivos. Toda esta estratificación ya está hecha y cumple el objetivo de no mezclar pacientes sospechosos con positivos y darle la atención directa. Una vez se identifica si el paciente es o no es coronavirus, continúa el manejo. Ministro, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad de este virus, El Salvador todavía no ha alcanzado el punto máximo o el pico de la enfermedad, así como se ha visto los contagios en otros países. Obviamente cada nación, cada país ha tomado sus propias medidas, pero en el caso de El Salvador aún no estamos en esa etapa, ministro, o estamos a punto de llegar a ella. Hay que aclarar ciertas cosas importantes. Lo primero es, hoy por hoy no existe una vacuna contra el coronavirus y no existe un tratamiento pues aprobado contra el coronavirus. Y en base a eso, la evidencia científica recomienda
que ante la existencia del crecimiento de casos, ante la existencia del crecimiento y desarrollo de una enfermedad, sin una cura, la mejor opción es el confinamiento, o sea, la vigilancia. En ese sentido, hoy por hoy El Salvador pues no puede plantearse una estrategia diferente al confinamiento o a las medidas de cuarentena o a las medidas de distanciamiento social si no hemos alcanzado un punto máximo o si no hemos alcanzado una estabilidad. Ahora, este crecimiento en algún momento fue bastante limitado, pero hoy por hoy ese crecimiento se ha visto acelerado. Ahora, ¿de qué depende que una población pueda disminuir ese crecimiento, aplanar una curva, alcanzar su máximo pico? Eso depende del cumplimiento de las medidas por parte de la población, como primera parte, o dos, de una inmunidad poblacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la primera, si tenemos control por parte del cumplimiento de las medidas y el apoyo de los diferentes sectores, la población puede disminuir la cantidad de contagios y el sistema puede ser suficiente. Y la segunda opción es que se alcance inmunidad poblacional, pero esta inmunidad poblacional pues tiene que relacionarse con una infección a gran escala de la población y posteriormente esa cantidad de población infectada hace que haya de alguna manera una inmunidad. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, la cantidad de víctimas es menor que en la segunda. El ejemplo es el de Italia. Ellos están teniendo una inmunidad que se ha alcanzado debido a la cantidad de muertos que tuvieron que pagar por el hecho de generar esa inmunidad. Hoy por hoy nosotros no queremos perder vidas salvadoreñas y es por eso que las medidas de control que se deben tomar por parte de la población para frenar esa curva y para de alguna manera poder hacer suficiente el sistema de salud es lo más importante. Ministro, ¿cuál es actualmente el protocolo que se sigue con un paciente positivo a COVID y con los nexos, es decir, con los familiares o con las personas más cercanas o que tuvieron algún tipo de cercanía con este paciente positivo? Y se lo consulto, ministro, porque me parece que hay cierta preocupación por parte de las personas en el caso de que sean incluso asintomáticos y positivos, en el hecho de mencionar quiénes son sus nexos, porque dicen, bueno, pero es que se los van a llevar a un centro de contención y qué va a pasar con mi familia en ese caso. Quizá hay que tener presente una situación. Vimos cómo el crecimiento inicialmente no fue tan rápido y eso era porque la cantidad de casos que habían en un territorio no era lo suficiente como para el crecimiento tan acelerado. Ahora, ¿a qué quiero llegar y por qué doy esta explicación? Porque la parte del control de nexos es sumamente importante. ¿En qué sentido? Si yo identifico bastantes pacientes COVID positivos, pero a su vez estoy controlando los contactos, que probablemente en bastantes de esas ocasiones esos contactos van a salir positivos porque sabemos que esta enfermedad puede transmitirse 2 a 3 personas más que han estado a la par de un paciente. Si logro yo identificar esas 2 a 3 personas más, las traslado hacia un área y de alguna manera las delimito en un centro de atención, logro disminuir ese crecimiento exponencial y esa elevación sustancial en la aparición de casos, de alguna manera se controla. Por eso masificar una fase 2, que es identificación más manejo de contactos, es sumamente importante. Ahora, la población no debe tener temor, porque también hay una clasificación para atención de estos centros de pacientes que son denominados contactos o nexos. Estos pacientes no van dirigidos hacia las áreas donde se encuentran pacientes sospechosos, que son pacientes que tienen síntomas, o pacientes positivos, sino que hay áreas designadas específicamente para pacientes que son contactos. En ese sentido, todos los pacientes que son contactos cumplen con una característica: no tienen síntomas. Porque si un paciente que fuera un contacto tuviera un síntoma, inmediatamente se vuelve un paciente sospechoso y el centro al cual debe ir a cumplir esa vigilancia no es el mismo. Por eso le pido a la población que cumplamos con el comentar quiénes son sus contactos y que tengan esa seguridad que no van a ir a un centro donde hay sospechosos o a un centro donde hay COVID positivo. Sin embargo, deben de cumplir el protocolo y eso genera incomodidades y todos sabemos que esas incomodidades pues llega un momento en que hacen que la población pues pierda el cumplimiento de los reglamentos que se encuentran en estas áreas. Sin duda, ministro, hay bastantes temas que tratar. Estamos en medio de esta emergencia. Su mensaje final para la población. Primero, que volvamos a identificar cuál es el camino
para atender esta crisis sanitaria internacional, que nos recordemos cuál es el objetivo principal, que es salvar vidas salvadoreñas, y debemos cumplir ese seguimiento, debemos cumplir el camino inicial, que era las medidas que van a evitar que se adquiera la enfermedad, las medidas que van a limitar la transmisión de persona a persona, que ya las conocemos, las hemos mencionado constantemente, son evitar exponernos, poner un distanciamiento social en todo el país y sobre todo lavarnos las manos con agua y con jabón, no tocarnos la cara, en la boca, los ojos, la nariz, evitar hacer uso de la mascarilla y evitar estar en contacto con personas que puedan llegar a estar enfermos con coronavirus. Todas estas medidas son relacionadas a la no exposición con la enfermedad. Sabemos que hay muchos factores que intervienen en una crisis sanitaria, que ya los hemos conocido, factores económicos, factores de otra índole, pero debemos identificar cuál es el objetivo principal, y ante una crisis sanitaria es cumplir las medidas de recomendación, las medidas de prevención, para que podamos ganarle la batalla al coronavirus. Solo juntos, solo sumándonos todo El Salvador para combatir el coronavirus lo vamos a lograr. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Para mí siempre es importante poder comunicar y seguir haciendo ver a la población salvadoreña que debemos de luchar juntos contra la pandemia. Vamos a un corte y ya regresamos. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Continuamos nuestro recorrido a nivel internacional y esta vez lo vamos a hacer en China. ¿Por qué razón? Porque hay una luz en el camino en medio de toda esta pandemia, porque algunos investigadores son de la idea que ya encontraron el tratamiento para poder contrarrestar el coronavirus. ¿Se puede detener la pandemia del nuevo coronavirus sin una vacuna? Según estos investigadores chinos, sí. Un medicamento en fase de prueba en la prestigiosa Universidad de Pekín permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra la enfermedad. El laboratorio extrajo anticuerpos de 60 pacientes curados de la enfermedad y los inyectó en roedores. After 5 days, the viral load. Después de 5 días, la carga viral se redujo en un factor de 2500, lo que significa que este fármaco potencial tiene un efecto terapéutico. Potential drug has therapeutic effect. Según este científico, el tratamiento podría estar disponible antes de fin de año. Our team has been working day and night in search. Nuestro equipo ha estado trabajando día y noche en busca del anticuerpo neutralizante. Somos expertos en la secuenciación de célula única, no inmunólogos ni virólogos. Cuando nos dimos cuenta de que el enfoque genómico unicelular puede encontrar eficazmente el anticuerpo neutralizante, nos llenamos de alegría. Effectively find the neutralizing antibody, we were thrilled. Este enfoque ya fue aplicado con éxito para combatir otros virus como el VIH, el ébola y el síndrome respiratorio del Oriente Medio. La Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque más de un centenar de laboratorios mundiales se lanzaron en la búsqueda de una vacuna, esta podría no estar disponible hasta dentro de 12 a 18 meses. Por eso, un tratamiento a base de anticuerpos podría ser más rápido de difundir en la población. Y en más información, China y Estados Unidos continúan enfrentados. Esta vez vienen las acusaciones de parte de China. Crece la tensión entre Washington y Pekín. El gobierno chino denunció el martes que el presidente estadounidense Donald Trump tiene como objetivo difamar a China y eludir sus obligaciones internacionales con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo. Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado. Trump amenazó con congelar indefinidamente el financiamiento a esa agencia de la ONU si esta no demostraba su independencia a Pekín. La Unión Europea expresó el martes su apoyo a la organización. Este es el momento de la solidaridad, no es el momento de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral.
Durante la Asamblea General de la OMS en curso, los países esperan aprobar una resolución impulsada por la Unión Europea que reclama el lanzamiento cuanto antes de un examen de la respuesta sanitaria internacional y las medidas de la OMS. Y ya se generan reacciones a nivel mundial luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que toma hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que los expertos no han encontrado efectiva contra el nuevo coronavirus. Esto, recordemos que dijo, fue de manera preventiva ante la enfermedad. Un experto médico británico de la Universidad de Exeter dijo que Trump estaba absolutamente equivocado al tomar la droga, ya que no estaba aprobada para fines de COVID-19. Pagnia dijo que tomar el medicamento como precaución contra la enfermedad podría ser muy dañino y además podría causar una escasez para las personas que realmente lo necesitan. Y en más información, el enviado especial de la ONU para Siria ha hecho el llamado a Rusia a iniciar conversaciones con Estados Unidos. El enviado especial de la ONU para Siria pidió conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para ayudar a poner fin a la guerra de más de 9 años. El estímulo de Geir Pedersen a Moscú y Washington para asumir un papel de liderazgo fue su primer llamamiento público a las potencias rivales en los lados opuestos del conflicto. Rusia ha sido el patrocinador clave del presidente sirio Bashar Assad. Pedersen agregó que las partes opositoras de Siria acordaron reanudar las conversaciones en Ginebra sobre su país devastado por la guerra tan pronto como lo permitan las restricciones de viaje vinculadas a la pandemia de COVID-19. Pedersen dijo que existe ansiedad de que si bien la violencia ha disminuido un poco, podría aumentar en cualquier momento. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más información que no tiene nada que ver por la pandemia, pero sí la complica un poco, por ejemplo, para la India y Bangladesh. Les comento que las autoridades comienzan a evacuar a millones de personas mientras continúa el avance de un fuerte ciclón denominado Amphan. Este podría tocar tierra el próximo miércoles por la mañana. Los pronósticos advierten sobre daños extensos por vientos fuertes, lluvias y algunas inundaciones en ciudades abarrotadas como Kolkata y la India. El ciclón tuvo vientos de hasta 230 kilómetros por hora y se pronostica se debilitará antes de tocar tierra en el estado de Bengala occidental de la India y Bangladesh. Así la información de carácter internacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Graciela. Gracias por tu reporte. Y nosotros seguimos reiterando esta invitación para que usted cumpla las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa, pues hay que cumplir también con todas las medidas sanitarias posibles. Hay que lavarnos las manos constantemente, hay que utilizar el alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Y también los invitamos a que porte siempre sus documentos de identidad para no tener ningún inconveniente. Con esta información finalizamos la emisión de esta tarde. Gracias por habernos acompañado.